Estaba citándolo, pero ya mi memoria. Y a los deseos mundanos, entonces que nuestra vida, dice, sea santa, justa y piadosamente, para luego el versículo 13 decir, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, o la manifestación de la gloria, mejor, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y quedé debiendo, después me di cuenta que el versículo 14 es el versículo que de alguna manera describe qué realmente ocurrió con la gracia, qué es lo que ocurre, qué es lo que la gracia manifiesta realmente. Así que el versículo 14, bueno, el versículo 13 ya acabo de citarlo. Nosotros vivimos, la iglesia existe entre dos manifestaciones. La primera manifestación, la palabra es la misma, parousia, epifanía. Y entonces la iglesia existe desde su primera manifestación y vivimos hasta la segunda manifestación, aunque yo creo que la manifestación que aquí aparece es la manifestación en gloria del Señor a este mundo, pero antes, por lo menos antes de la gran tribulación, la iglesia seremos arrebatados para estar con el Señor, así que de todas maneras para nosotros será la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, pero luego el mundo le verá en su gloria cuando Él venga a establecer su reino. Entonces, en este periodo de las dos manifestaciones, una ya es pasada, la otra es futura. En la manifestación pasada se manifestó la gracia, y la gracia se manifestó, la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. ¿Todos los hombres son salvos? No todos los hombres son salvos. Para ser salvos hay que creer, ese es el mandato del Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios estará o está sobre él. Pero el versículo 11 nos da, versículo 14, creo que expresa lo que realmente ocurrió cuando la gracia se manifestó. Hay más textos, hay más, por supuesto, información, revelación de Dios hacia nosotros en este libro, pero aquí hay cosas valiosísimas. Tanto es así que cierto escritor le llamó, estamos en terreno santo. Estamos en terreno santo. ¿Por qué? El versículo 14 dice, ¿quién? ¿Quién se refiere a la persona anterior? ¿Y la persona anterior quién es? Es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es. Y Él, dice el versículo 14, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras? El último versículo es una exhortación para Tito. Tito, como delegado le llaman algunos, apostólico, dejado en Creta para establecer lo deficiente, y lo deficiente no eran cosas malas, sino que eran cosas que faltaban, y en este caso era la constitución de ancianos en cada iglesia local de Creta, siendo una isla de muchos pueblos, muchas ciudades. Así que Tito establece ancianos según las indicaciones apostólicas en el capítulo 1, y se queda Tito allí, y ahora Pablo le escribe esta carta para que exhorte desde el versículo 1, capítulo 2, hasta el versículo 10, él exhortará a diferentes grupos de personas o sectores de personas que forman una iglesia local. Una iglesia local está formada por diferentes sectores sociales, etcétera, como ustedes sabéis. En este caso, él menciona a ancianos, que son hombres de edad, hombres mayores, hombres adultos mayores, no son los ancianos de la iglesia. Luego se mencionan las ancianas, que no son las esposas de los ancianos, sino que son las mujeres ahora mayores de edad. Y luego se mencionan a las mujeres jóvenes casadas, cómo deben tratar a sus maridos y a sus hijos, etcétera, para luego mencionar a los jóvenes. Hay exhortación a los jóvenes. También qué bueno tener jóvenes en cada iglesia. No se olviden que los jóvenes son
las generaciones que deben seguir adelante con la obra del Señor aquí en la tierra mientras Él no venga. Así que los jóvenes reciben exhortación y finalmente el último sector hacia donde va la exhortación apostólica es para los esclavos. Y ahí terminan las exhortaciones. El versículo 11 lo que hace es decir, ¿por qué? ¿Por qué tienen los esclavos que ser obedientes? ¿Por qué las mujeres jóvenes tienen que ser de esta manera? ¿Por qué los ancianos y ancianas tienen que ser de esta manera? ¿Por qué el comportamiento que Dios exige ¿Por qué? Bueno, la razón está en el versículo 11 y el versículo 14. Porque en el versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se manifestó. Debido a la gracia de Dios que se manifestó para nuestro beneficio espiritual, nosotros entonces debemos vivir, sea joven, sea viejo, sea casado, sea soltero, etcétera, debo vivir conforme a los mandamientos del Señor, porque la gracia de Dios en mí ha hecho una tremenda obra y una tremenda transformación. La transformación se ve mejor en el versículo 14. Y ahí entonces estaremos ahora, porque de repente olvido que es media hora nomás y no 45 o 50 o una hora como me gustaría. Así que por eso hablo un poco más rápido. Muy bien, versículo 14 entonces. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? El Señor. Se dio a sí mismo por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Hay un par ahí de propósito, ¿verdad? ¿Para qué? Para redimirnos. ¿Para redimirnos de qué? De toda iniquidad. No solo para redimirnos de toda iniquidad, sino que además para purificar para sí. Ahí hay como una redundancia, pero Él nos redime para posesión suya, para que seamos de Él y seamos un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y eso nos mantendrá ocupados. Hay como 4 verdades que quisiera resaltar esta mañana. Versículo 14. Comenzamos entonces con la obra magna, la obra que trajo a nuestro amado Señor a este mundo, que fue su obra allí en la cruz. Hay 2 cosas que quiero decir aquí. Número 1, que el versículo 14 dice, se dio a sí mismo, se dio a sí mismo. Y lo segundo, que tiene que ver con su obra allí en la cruz, es que se dio a sí mismo por nosotros y luego para redimirnos. Entonces, lo primero, su muerte allí en la cruz, su obra allí en la cruz, su sufrimiento de la cruz, hacen posible nuestra transformación, por supuesto, a la imagen de Cristo. Esta es la importancia de este versículo. Yo no voy a cambiar mi vida perdida, no voy a seguir una conducta de acuerdo al Señor si no aprecio lo que Cristo hizo por mí. Lo peor que le puede suceder a un creyente es pensar y decir y llegar a decir, como a veces tal vez podríamos escuchar, en realidad yo ya soy salvo, entonces Dios nunca más me va a condenar, entonces puedo vivir, no importa cómo viva, lo importante es que la gracia de Dios ya me alcanzó y soy salvo y todos mis pecados son perdonados. ¿Quién piensa así? No está valorando lo que Dios hizo en la persona de su Hijo allí en la cruz. No valora lo que Cristo sufrió por nosotros allí en la cruz. Así que ese no es un lenguaje para un creyente redimido, para un hombre y una mujer que ha sido salvada por la gracia de Dios y por la obra de Cristo. Así que el tema del versículo 14 es como volver al versículo 11, pues nos explica la forma exacta que tomó esa manifestación de la gracia de Dios. Repito, el versículo 14 es como entregarnos detalles. ¿Qué fue lo que la gracia de Dios hizo en nuestro beneficio eterno? Muy bien, lo primero que nada entonces iba a decir, eso fue una pequeña introducción, de 2 cosas que quisiera decir de este versículo. Y lo primero es la entrega del Hijo de Dios, una entrega voluntaria. Nadie, ya sabéis, nadie lo obligó. Él dijo que él había dado su vida
Yo entrego mi vida, yo doy mi vida, nadie me la quita, yo de mismo la pongo y tengo poder, dice, para eso. Él se dio a sí mismo por nosotros. Él se entregó o se dio a sí mismo. Este es un ofrecimiento voluntario de su propia vida. Es una ofrenda voluntaria. Para cuando escribe el gran texto, o cuando explica, o más bien nos expresa aquel conocido texto que el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Y ya algo he citado de Juan 10, yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas, su vida da por la oveja. Entonces, su muerte allí en la cruz, su entrega allí en la cruz fue un acto absoluto. Él vino a obedecer, por supuesto, él vino a obedecer a su Padre que le envió a este mundo. Él viene en obediencia a un mandato eterno. Aún antes de la fundación del mundo, Dios planifica salvarnos. Él sabe que el hombre ha de pecar y él ya tiene la solución a ese pecado para que el hombre y la mujer vivamos para Dios en este mundo y por la eternidad. Pero para eso es necesario que su Hijo viniera al mundo y que su Hijo cargara nuestros pecados y que su Hijo muriera, sufriera la cruz vergonzosa aquella. Esa entrega de él, de parte de él, fue un acto voluntario. Fue un acto voluntario. Se entregó, varias veces voy a citar tal vez otro texto, Gálatas, Efesios, se entregó a sí mismo por nosotros, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vais a encontrar varios textos en la palabra de Dios que enfatizan la entrega voluntaria de su vida para salvarnos a nosotros, pecadores perdidos. Eso es lo primero. Lo segundo, en este texto, o en la primera frase, se entregó a sí mismo por nosotros. Por nosotros, el vocablo por, vocablo uper, este vocablo está indicándonos o de alguna manera enfatizándonos que su obra allí en la cruz fue una obra de sustitución. Él muere no por pecados que tiene, él no muere por él, no, él muere por otro. Y esos otros somos nosotros, hermanos. Así que su muerte es, en ese sentido, se le llama que su muerte es vicaria, es en lugar de otro o en representación de otro, el vocablo vicario. Así que en ese sentido, nosotros quizás conozcamos mucho mejor el vocablo o el término sustitución. Él muere por nosotros, él muere en nuestro lugar, él sufre aquellas penalidades por nuestras culpas. Ese es su sufrimiento. Así que en el versículo 14, entonces, en lo inicio, tenemos estas dos verdades. Número uno, que su obra allí en la cruz fue un acto absolutamente voluntario de él hacia nosotros, hacia Dios. Y además, su obra allí en la cruz fue un acto de sustitución. Él muere por pecadores. Él muere por pecadores que nada merecemos. No sé cuántos se conectan en Zoom. Una de las cosas que tenía presente era saludarles. Hay hermanos que están en casa, seguramente no pueden venir. Y también hay amigos y, no sé, de otro lado que se conectan. No sé cuántos, pero un saludo para ellos. En Gálatas, el apóstol Pablo le cita un par de textos, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 1. En el capítulo 2 se entregó, lo cité, el cual me amó y se entregó a sí mismo, se entregó a sí mismo por mí. Cada creyente en Cristo. ¿Qué creyente no se ha apropiado de estas palabras? ¿Qué creyente en Cristo no se ha adueñado y ha expresado, estas palabras son para mí? Él se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó a sí mismo por mí.
Luego, tengo mi lente aquí, que no me los quiero poner nomás. Dice Efesios 5:25, así como Cristo amó a la iglesia. Mire, está enseñando a los maridos, ¿verdad? Efesios 5, los que sois casados, este texto tenéis que tenerlo muy grabado en vuestros corazones, los que vais a casaros también, hombres y mujeres, ¿ya? Así que aquí está el mandamiento del Señor, no es el mandamiento del registro civil ni de los padres, no. Es el mandamiento del Señor. Señor me manda a mí, marido, yo soy marido, por más de 50 años. Y entonces, por orden del Señor, por mandato suyo, yo debo amar a mi esposa. ¿Cómo? ¿Cuál es la medida del amor? Te amo con todo mi corazón. No, sí, está muy bien, una frase muy poética a lo mejor. Soy capaz de entregar mi vida por ti. Está bien, qué bueno. Pero el apóstol Pablo está diciendo aquí que los maridos deben amar a sus mujeres así como Cristo, así como, esa es la medida, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está otra vez, se entregó. ¿Por quién? Por su amada iglesia. ¿Se entregó por quién? Por Pablo, por todo creyente. Se entregó por nosotros. Pablo a Timoteo le dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. La palabra rescate, ya le explicaré, viene más adelante, pero traducida redimir, rescatar, redimir. Así que esta obra de Cristo fue una obra absolutamente voluntaria y en favor de otros, para que otros sean los beneficiados. Eso es lo primero en el versículo 14 que hemos leído. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? Hasta ahí vamos, hasta ahí vamos. ¿Qué nos falta? El propósito. Para. Dice el versículo 14. Para redimirnos. Ahí está el vocablo. Para redimirnos ¿de qué? De toda iniquidad. Esa es una parte negativa, decimos. Nos redime de toda iniquidad, pero además, su obra allí en la cruz, su entrega voluntaria por nosotros, es para el propósito o con el propósito, la finalidad de purificar para posesión suya un pueblo propio, un pueblo de él, pero un pueblo que sea celoso. ¿Celoso de qué? De buenas obras. Y ahí termina el texto. Muy bien. Una obra, entonces, la obra de Cristo es una obra llena de propósitos. Podemos pasar toda una vida para poder entender, estudiar y entender bien todos los propósitos que el Señor cumplió allí en la cruz con su sacrificio. Cristo murió, primero que nada. El primer propósito, Cristo murió allí en la cruz del Calvario, una entrega voluntaria, una entrega por otros, sustitutiva, y esa entrega de Cristo allí en la cruz, Cristo murió para redimirnos de toda iniquidad. El vocablo redimir es el vocablo que el Señor cita en Marcos, que ya lo cité. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Ahí está la palabra misma, rescate, la palabra redención, redimir. ¿Qué significa esto? Bueno, el vocablo lutró, para los que conocen un poco, leen algo de griego, lutró, que significa en realidad liberar, poner en libertad a alguien. Ya sea que esté en la cárcel, mayormente se usaba para los esclavos. Poner en libertad a un esclavo, pero por medio del pago de un rescate. No puede haber redención. No se puede redimir a alguien o rescatar a alguien de la esclavitud. No se puede si no se paga un rescate. Y eso es lo que ocurrió en la cruz. Entre los tantos vocablos
entre los tantos vocablos que existen, y yo he sugerido a algunos que predican el Evangelio que deben conocer muy bien todos estos vocablos, como redención, por ejemplo. ¿Qué significa redención? Significa que Cristo, en la cruz del Calvario, Él, con su muerte en la cruz, Él pagó por mí, pagó por mi libertad. ¿Por qué? Porque yo era esclavo. Porque yo era esclavo. Y para ser puesto en libertad, Él tuvo que pagar un rescate. Y de eso seguiremos hablando ahora entonces. Entonces, dice el versículo que estamos leyendo, para liberarnos, en este caso, por medio del pago de un rescate. El apóstol Pedro escribe, fuisteis rescatados, otra vez el vocablo, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Aquí dice iniquidad. Pedro dice, de vuestra vana manera de vivir, fuisteis rescatados. No con cosas corruptibles como el oro o la plata. No, no fue eso lo que se pagó por el esclavo. Eso es lo que se pagaba. Pero Cristo, usando el símil del esclavo, él dice, el apóstol Pedro, que fuimos rescatados no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Cuando hablamos de la sangre preciosa de Cristo, forzosamente tenemos que hablar de su vida entregada. Él derramó su sangre. La sangre derramada de Cristo allí en la cruz del Calvario es una indicación visible que su vida se va, no está, la entregó. Aunque Él la entregó voluntariamente y cuando su sangre es derramada en la cruz ya Él está muerto. Pero es una señal visible que su vida ha sido entregada. El apóstol a los Gálatas dice, fuimos redimidos, otra vez el vocablo redimido, fuimos redimidos de la maldición de la ley. Mire, usted puede agregar todo esto y tener el formato completo de lo que ocurrió en la cruz del Calvario solamente con esta frase, el cual se entregó a sí mismo por nosotros, sí. ¿Y por qué por nosotros? Porque nosotros somos pecadores, esclavos de iniquidad. Es lo que usará aquí, la frase aquí, iniquidad, que ya explico. Colosenses, por ejemplo, dice que fuimos rescatados del dominio de las tinieblas. Mire, fuimos rescatados del dominio de las tinieblas. El hombre sin Cristo es ciego. El hombre sin Cristo está en tinieblas. El hombre en Cristo necesita la luz de la vida y la luz de la vida es el Hijo eterno de Dios. Fuimos rescatados cuando creímos en Cristo. La luz se hace en nuestra vida. Abandonamos las tinieblas y ahora tenemos la luz de la vida. Fuimos rescatados del dominio de las tinieblas. Finalmente, Pablo a los Gálatas dice que fuimos rescatados de este presente siglo malo. Este presente. El siglo que vivimos nunca había sido tan malo, nos parece, ¿verdad? Los que somos un poquito más viejos que algunos de vosotros, entonces hemos vivido un poco más. Y hemos visto cómo la maldad avanza y avanza y avanza, y parece que no tiene atajo. No tiene atajo. Bueno, vivimos en un presente siglo malo. Es malo el siglo. Siglo Aion, época, era Aion. A veces aparece mundo, cosmos, pero creo que aquí es Aion. Muy bien. Entonces sigo con el versículo 14. Ya me queda menos tiempo. ¿De qué nos redimió? Bueno, dice el versículo 15, para redimirnos de toda iniquidad. Una parte negativa, pero viene luego una parte positiva. Él se alcanza a tratar las dos cosas en 5 minutos. Lo que nos esclavizaba. ¿Qué es lo que nos esclavizaba según este texto? ¿Esclavo de qué? Éramos esclavos
de toda iniquidad, para redimirnos de toda iniquidad. La palabra iniquidad, anomia o anomía, de la palabra ley, que significa la palabra nomos, pero con el privativo antes, según la gramática griega, con la A, que es un privativo, sería iniquidad, anomia. Nomos es ley. Bueno, ¿qué significa esto? Que nosotros pecadores sin Cristo, todo pecador sin Cristo, es un infractor de la ley de Dios. Es un infractor de la ley de Dios. Y eso éramos nosotros también, éramos infractores de la ley de Dios. Por lo tanto, Cristo nos redime con su obra allí en la cruz. Él nos redime de la infracción de la ley de Dios. Cristo nos libera de toda transgresión, de toda transgresión. Iniquidad, no se olvide, iniquidad significa transgredir la ley de Dios. Eso significa. Inicuo. A veces se habla de los inicuos, se le habla de la iniquidad, pero la iniquidad, etimológicamente hablando, significa transgredir la ley de Dios. Cristo con su obra en la cruz, entonces nos redime de ella. Implica también, por supuesto, mucho más que eso, el dominio del pecado en nosotros, en nuestras vidas, etcétera, etcétera. Y salto al último entonces por el horario. Purificación. Aquí hay otro término interesante. Mire todos los términos interesantes que aparecieron solo en un versículo, ¿verdad? Solo en un versículo. Redimir. Y antes apareció, por supuesto, su entrega voluntaria. La sustitución también aparece, aunque no con ese término. La purificación dice purificar para sí y purificar para sí, para él. Un pueblo propio, un pueblo que le pertenezca. Dice que en esta segunda finalidad de la obra de Cristo, que es purificar para sí, para él, un pueblo propio de él, valga la redundancia para que lo apreciemos mejor, un pueblo propio que sea como la exigencia de este pueblo de Dios. ¿Somos pueblo de Dios o no? Somos pueblo de Dios. ¿Y qué exige Dios? Si somos un pueblo que pertenecemos, tenemos dueño, tenemos un Señor, tenemos un Rey, Cristo es el Señor de nuestra vida, somos pueblo suyo. Y lo que hace nuestro Señor, lo que hace su palabra, lo que hace el Señor en su palabra es que nosotros como pueblo de Dios, como pueblo de Él, que le pertenecemos siendo Él nuestro dueño, Él es nuestro dueño, Él nos exige, como pueblo de Dios, nos exige ¿qué? Que seamos celosos. No, esto no se refiere a los maridos ni a la esposa, pero bueno, se habla también del celo, pero celoso. La palabra celote, ¿se acuerda que había una secta en los tiempos del Señor? Los celotes eran los más celosos dentro del judaísmo, más que los fariseos, más que los saduceos, más que los herodianos, los celotes. Eso eran los revolucionarios, a lo mejor de aquel entonces, aquel grupo, los celotes, celosos. Pablo dijo que él era celoso, el más celoso tal vez de la ley, antes de conocer al Señor, celoso. Bueno, el Señor quiere que su pueblo, Él nos redimió para que nosotros seamos pueblo de su pertenencia, de su propiedad, pero este pueblo de su propiedad, por eso nos purificó, no solo nos redime, nos compra de la iniquidad, paga un precio para ser rescatado de la que éramos esclavos de iniquidad, esclavos de iniquidad, esclavos de transgredir la ley de Dios y no podíamos salir de allí, siempre transgrediendo la ley de Dios. Pero Cristo paga el precio, me libera, me pone en libertad, pero además me purifica. Es necesaria la purificación para ser pueblo de Dios. Y lo que hace el Señor aquí es purificar para sí un pueblo propio,
Y la finalidad de esta purificación es adquirir para sí un pueblo, dice aquí, apartado o reservado exclusivamente para Él, para que podamos servirle en este mundo. Llegamos a ser posesión suya, somos posesión suya. Y este pueblo de Dios, este pueblo que Él redimió, y que Israel era su pueblo en la antigüedad, sigue siendo su pueblo, pero ahora trata a Dios con la iglesia, y este pueblo tiene que ser un pueblo celoso de buenas obras. Se habla de las buenas obras en la palabra de Dios en más de alguna oportunidad. El escritor Pablo escribe a los Efesios y dice, somos hechura suya, poemia, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hermanos, qué buena obra estamos haciendo. Porque somos pueblo de Dios, porque somos de Él, porque le pertenecemos. Habrá muchas vocaciones para servir al Señor. Busquemos su presencia en oración. Busquemos cómo servirle. Busquemos cómo hacer aquello que Dios le ha llamado buenas obras. Somos hechura suya, creados, como dice Pablo a los Efesios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Que practiquemos esas buenas obras. Esas buenas obras no son para ser aplaudidos. Si usted quiere ser un buen enseñador, usted quiere ser un hermano, hay tantas cosas que se pueden hacer en este mundo, muchísimas cosas. Si usted quiere hacer todo aquello, no es para nosotros, no es para ganarnos algún premio en este mundo, sino que es para honrar a nuestro amado Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios, soberano Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, tú, soberano Señor, nos creaste también. Y no solo nos creaste para darnos este cuerpo en el cual hemos estado en este mundo, sino que además somos nuevas criaturas. Y siendo nuevas criaturas es para que formemos tu pueblo y somos parte de tu pueblo. Somos tu amada iglesia, tu amada esposa. Somos redimidos, rescatados con un precio infinitamente de un valor que no puede nadie calcular, medir. La vida tuya, la vida de nuestro amado Señor fue entregada allí en la cruz en forma voluntaria, pero lo hace en forma sustitutiva, de tal manera que Él ocupa el lugar que nosotros merecíamos y sufre el castigo de nuestros pecados. Padre bendito, ayúdanos para que seamos un pueblo celoso, un pueblo que tenga un ardor profundo en su corazón, en todo su ser, para honrarte y servirte cada día que nos des en este mundo, hasta que partamos a tu presencia o hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Bendice este día, ayuda a quienes se han conectado, ayuda a aquellos que no te conocen y a lo mejor están escuchando este mensaje, que ellos sean alcanzados, que tu gracia permita en tu bondad y misericordia que el corazón de ellos se abra para que reciban y crean el Evangelio, que crean en Cristo. Te damos gracias a nuestro Dios y nuestro Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.